Vaya, Me llamo parece que la Elena chef Serrano. americana no sabe Tengo cocinar 32 pavo. Deberías años. volver a casa. Es Cállate. independiente porque en No te realidad pedí no tu forma opinión. parte de esta familia. Vaya, parece que Murmuró la mi chef padre en su americana no copa de sabe coñac. cocinar pavo. Y Deberías luego, volver a casa. cuando mi tío le Cállate. preguntó a qué No se te pedí refería, tu opinión. me miró directamente, y lo dijo más alto. No voy a fingir más. No es mi hija. 31 invitados. La cena de Nochebuena. En casa de mi abuela. Eso fue en diciembre del año pasado. Mi madrastra ya tenía un pañuelo de papel en la mano antes de que él abriera la boca. Me di cuenta de ese detalle mucho más tarde. De lo que me di cuenta en ese momento fue del silencio, y luego del caos. Un tenedor que cae. Mi prima de 7 años preguntando, ¿por qué grita el tío Ricardo? Dos de mis tías levantándose para recoger los platos porque no sabían qué más hacer. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi madrastra se había pasado 2 años asegurándose de que nadie encontrara, estaba en una polvorienta caja de zapatos en el armario del pasillo, a solo 3 metros de donde yo estaba sentada. Mi abuela la había puesto allí antes de morir. No busques problemas, me había dicho una vez, pero si los problemas te encuentran a ti, aquí tienes tu respuesta. Antes de seguir, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia resuena contigo de verdad. Deja un comentario con el lugar y la hora desde donde nos escuchas. Me encantaría saber desde dónde me oyes. Ahora, déjame llevarte 19 años atrás. A la semana en que enterramos a mi madre. Y todo empezó a cambiar por primera vez. Tenía 13 años cuando enterramos a mi madre. Tenía cáncer de ovarios, pasaron 8 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Recuerdo estar de pie junto al ataúd con el vestido negro que mi madre había elegido para mi fiesta de graduación de la ESO porque a nadie se le ocurrió comprarme algo para un funeral. Mi padre estaba a 1 metro a mi izquierda, no me cogió la mano. No me miró. Miraba fijamente el féretro como si le debiera algo. Fue mi abuela, Leonor, quien me abrazó. Apretó mi cabeza contra su chaqueta de punto y susurró, respira, mi vida. Solo respira. Sus manos olían a lavanda y a crema de manos. Me aferré a ella hasta que los hombres del cementerio nos dijeron que era hora de irse. 4 meses después, mi padre trajo a una mujer a casa. Esta es Silvia, dijo, una compañera de trabajo. Silvia tenía una hija, Laura, de 9 años. Pelo rubio y rizado, con un hueco donde le estaban saliendo los incisivos. Me sonrió como si fuéramos a ser las mejores amigas. Mi padre levantó a Laura en brazos y la llevó al coche. No me había cogido en brazos desde que yo tenía 8 años. En 6 semanas, Silvia se mudó a vivir con nosotros. En 8 años, mi dormitorio del primer piso, el que tenía la ventana que daba al arce que plantó mi madre, se convirtió en el de Laura. Es más pequeña, explicó Silvia, alisando el edredón rosa de Laura sobre mi antigua cama. Necesita el sol. Me mudé al sótano. Paredes de hormigón. Una única ventana a ras de techo. Pegué mis matrículas de honor en la pared junto al interruptor de la luz porque no había ningún otro sitio donde ponerlas. Mi abuela vino de visita en octubre de ese año. Caminó lentamente por la casa, observándolo todo. Cuando vio el sótano, se quedó en la puerta durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo, muy bajo, recuerda, esta es tu casa. Nadie puede obligarte a abandonarla. No entendí lo que quería decir. No entonces. La primera vez que lo oí fue cuando tenía 15 años. Un martes por la noche, los deberes me tuvieron despierta hasta las 11. Subía por agua y me detuve en la puerta de la cocina porque la luz estaba encendida y la voz de Silvia era baja. Ten cuidado, era el tono que usaba cuando quería algo. Ricardo. ¿Te has fijado bien en ella alguna vez? Mi padre estaba en la mesa, con una cerveza delante, la corbata todavía puesta. No tiene tu mandíbula. No tiene tus ojos. Silencio, solo el zumbido del frigorífico. Margarita se sentía muy sola todos esos años que estuviste de viaje. Te ibas 3, 4 semanas seguidas. Cualquier mujer se sentiría sola, Ricardo. El nombre de mi madre, en boca de Silvia, sonaba mal, como si una extraña llevara la ropa de mi madre. Mi padre no dijo nada. No defendió a mi madre.
No me defendió a mí. Simplemente se quedó allí, quitando la etiqueta de la botella de cerveza, dejando que las palabras se filtraran como la lluvia en tierra seca. A partir de esa noche, dejó de mirarme a los ojos. No sabía por qué. Pensaba que había hecho algo mal. Pensé que tal vez le recordaba demasiado a mi madre, que le dolía mirarme. Así que me esforcé más. Cocinaba 3 noches a la semana. Mantenía mis notas altas. Limpiaba la cocina sin que me lo pidieran. Me ofrecía voluntaria para todos los recados que nadie quería hacer. No sirvió de nada. Y Silvia siguió plantando semillas. Nunca a mí, nunca a mi cara. Se lo susurraba a mis tías en las barbacoas, lo insinuaba en Navidad. Siempre indirectamente, siempre de forma que pudiera negarlo. Ricardo lo está pasando muy mal. Mira a Elena y se cierra en banda. Intento ayudar. Pero no es mi lugar. Nunca decía las palabras. No necesitaba hacerlo. Construyó la narrativa como se construye el tiempo. Lento, constante, imposible de señalar pero imposible de ignorar. Esa Navidad, Laura tenía 12 regalos bajo el árbol. Yo tenía uno, una bufanda, con una etiqueta que decía que era de papá, pero la letra era de Silvia. Cuando cumplí 18, le pedí ayuda a mi padre para la universidad. Estábamos sentados en el porche un domingo. Él leía el periódico. Yo había ensayado la conversación 6 veces en el espejo del sótano. Papá, me han aceptado en el programa de enfermería de la Universidad de Extremadura. Me preguntaba si podrías. Ya lo pensaremos, dijo, sin levantar la vista. Una semana después, en la cena, Silvia anunció que Laura iba a asistir al Liceo San Patricio, un colegio privado de élite a 40 minutos al norte. Matrícula pagada, uniformes y un portátil nuevo para la orientación. Mi padre le sonrió a Laura al otro lado de la mesa. Lo harás genial, campeona. Nunca obtuve una respuesta sobre Extremadura. El silencio fue la respuesta. Saqué un préstamo del gobierno, trabajé en el turno de mañana en la cafetería y en el de cierre en la biblioteca, y estudié durante 4 años de enfermería, y mi padre me llamó 3 veces. Cada llamada, la misma pregunta: ¿cuándo te gradúas? No porque quisiera venir, sino porque Silvia quería saber cuándo estaría completamente fuera de casa. Día de la graduación, mayo de 2015. Crucé el escenario con mi bata blanca. Mi padre no estaba. Él y Silvia habían volado a las Canarias para la graduación de bachillerato de Laura esa misma semana. La eligieron a ella. Pero en la tercera fila, en el centro, aplaudiendo más fuerte que nadie en la sala, estaba mi abuela. Después, me llevó a comer chocolate con churros en la chocolatería a la que llevaba yendo 40 años. Deslizó una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había un relicario de oro. Sencillo. Delicado. Todavía caliente por haber estado en su bolsillo. Era de tu madre, dijo. Llévalo cerca del corazón. Lo he llevado todos los días desde entonces. No sabía entonces que había un trozo de papel diminuto, doblado, escondido dentro del cierre del relicario. No lo sabría hasta 4 años después, cuando mi abuela me sentó y me contó la verdad de todo. Mi abuela murió el primer jueves de marzo, 2 años antes de la Nochebuena que lo cambió todo. Me enteré 2 días tarde. El teléfono sonó un sábado por la mañana, mi tía Raquel, con la voz temblorosa. Cariño, Leonor falleció tranquilamente mientras dormía el jueves por la noche. ¿Cuándo es el funeral? Silencio. Fue ayer, Elena. Conduje 6 horas. Cuando llegué a la casa de mi abuela, la casa en la que había vivido durante 51 años, la casa donde 3 generaciones de los Serrano habían compartido la cena del domingo. Las flores del funeral en el porche ya estaban marchitas. Silvia abrió la puerta. Oh, Elena, intentamos llamarte. No lo hicieron. Pedí entrar en la habitación de mi abuela solo para sentarme. Solo para estar cerca de sus cosas. Silvia se interpuso en la puerta. Las cosas de Leonor se están organizando. Te avisaremos si hay algo para ti. Miré por encima de su hombro hacia la cocina. En la encimera, medio oculto por un folleto del supermercado, vi un sobre marrón.
El remite decía Aldecoa y Asociados en una nítida caligrafía azul. Un bufete de abogados. Silvia siguió mi mirada, su mano se movió, un gesto tan natural y practicado, y deslizó el sobre debajo de una pila de correo, como si estuviera ordenando, nada que ver. ¿Cuándo se lee el testamento?, pregunté. No hay una lectura formal, dijo Silvia. Ricardo habló con el abogado. Leonor le dejó la casa a él. Eso es todo. El resto de la familia vino a presentar sus respetos esa semana. Nadie lo cuestionó. Ricardo era el único hijo. Tenía sentido. Pero de camino a casa, seguía oyendo la voz de mi abuela de hacía años, de pie en el umbral de aquel sótano. Esta es mi casa. Pasé junto al armario del pasillo al salir. Mi mano rozó el pomo, lo sostuvo por un momento, y luego lo soltó. Pensé que mi abuela se había ido. Pensé que lo que fuera que ella había guardado ya no importaba. Estaba equivocada. Necesito retroceder 3 años antes de que mi abuela muriera, a 2019, el día que me contó la verdad. Mi abuela tenía 77 años y estaba lúcida como un cuchillo. Organizó un chequeo de salud familiar. Las enfermedades cardíacas eran comunes en nuestra familia. Su marido, mi abuelo, había muerto de un infarto masivo a los 61. Quería que todos se hicieran pruebas. Reservó citas un sábado en la consulta del doctor Pérez. Ricardo fue. Yo fui. Mi tía Raquel condujo desde Zaragoza. Un par de primos. A todos nos tomaron muestras de sangre y saliva para un análisis de riesgo cardíaco. Ricardo firmó el formulario de consentimiento mientras comía un donut en la sala de espera. Fue rutinario, nada memorable. 2 semanas después, mi abuela me pidió que fuera a su casa, sola. Estaba sentada a la mesa de la cocina con 2 tazas de té ya servidas. Me miró con esa mirada suya, la que parecía ver todas las versiones de mí, la de 13, la de 27 y la de 40 a la vez. He oído las cosas que Silvia le ha estado diciendo a tu padre, dijo. Sobre tu madre, sobre ti. Se me encogió el corazón. No es verdad, Elena. Nada de eso. Tu madre era fiel. Era una buena mujer. Y tengo pruebas. Me dijo que había pedido a Genómica Ibérica que realizara una prueba de paternidad con las muestras del chequeo de salud, la mía y la de Ricardo. Yo había dado mi muestra voluntariamente, y ella me estaba pidiendo ahora mi consentimiento para esta prueba adicional. Hazlo, dije. No dudé. 3 semanas después. Llegaron los resultados. Probabilidad de paternidad. 998%. Mi abuela selló los resultados en un sobre junto con una carta que había escrito. Los guardó ambos en una caja de zapatos azul junto con una copia de un documento que aún no entendía. Me dijo dónde la escondió, detrás de sus viejos zapatos en el armario del pasillo. No busques problemas, dijo. Pero si los problemas te encuentran a ti, aquí tienes tu respuesta. Quería enfrentarse a Silvia ella misma. Tenía un plan, pero quería esperar el momento adecuado. Si vamos a ellos ahora, Silvia lo tergiversará todo. Hará que tu padre elija. Y ahora mismo, la elegiría a ella. Mi abuela murió antes de que llegara el momento adecuado. Y yo cumplí mi promesa. No abrí la caja. Recé para no tener que hacerlo nunca. 3 semanas antes de la Nochebuena del año pasado, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Eso solo ya era extraño. Laura y yo no éramos amigas. No éramos enemigas, solo 2 personas que habían vivido vidas paralelas en la misma casa sin llegar a cruzarse nunca. Me escribía quizás 2 veces al año. Cumpleaños, Navidad, eso era todo. Papá quiere que todos vengan este año. Cena grande. Dijo que te asegures de venir. Lo leí 3 veces. Había algo en la forma en que estaba redactado, asegúrate de venir, que me sentó mal. Sonaba más a una citación que a una invitación. Llamé a mi tía Raquel esa noche. He recibido un mensaje raro de Laura, le dije, sobre Nochebuena. Raquel guardó silencio un momento. Bueno, he oído cosas, Elena. Silvia ha estado susurrando en el oído de Ricardo más de lo habitual. Sobre ti, sobre la casa. ¿Qué pasa con la casa? Una amiga mía, Gema, que es agente inmobiliaria en la calle del Roble,
Me dijo que Silvia la llamó la semana pasada. Le pidió que viniera a echar un vistazo a la casa. Una tasación. Se me heló el estómago. Está intentando venderla. Está tramando algo, dijo Raquel. Me senté en el suelo y me quedé mirando la pared. Todo empezó a encajar. Silvia quería vender la casa. Pero si el codicilo de mi abuela me mencionaba a mí y empezaba a creer que así era, Silvia necesitaba eliminarme del panorama primero. No legalmente, sino emocionalmente. Necesitaba que me humillaran, que me hirieran tanto que nunca volviera a reclamar nada. Leonor también me habló de la caja, dijo Raquel en voz baja. Dijo que si las cosas se ponían feas, debía recordártelo. Recuerdo dónde está. Así que ve a Nochebuena. Elena. Pero ve pronto. Casi dije que no. Casi me quedé en casa. Y dejé que tuvieran su cena y sus mentiras. Y Raquel, voy a ir yo también, dijo. No estoy invitada, pero voy porque se lo prometí a tu abuela en su lecho de muerte que lo haría. Llegué al camino de entrada a las 2:30, media hora antes de que llegaran los invitados. El aire de diciembre era fresco y la casa parecía sacada de una revista. Silvia había contratado a alguien para que colgara guirnaldas a lo largo de la barandilla del porche. Luces blancas serpenteaban por los arbustos de boch, cada ventana tenía una corona. Se veía precioso. Parecía un escenario. Subí los escalones del porche, con una botella de vino en la mano como cada año. Un sencillo vestido de punto granate. El relicario de mi abuela sobre la clavícula. El pelo suelto, sin más armadura que la verdad que rezaba por no necesitar. Silvia abrió la puerta antes de que yo llamara. Elena, qué alegría que hayas podido venir, cariño. Me dio un abrazo, sujetándome los hombros un poco más de lo necesario. Su sonrisa era brillante, pero sus ojos me escudriñaban, me medían, leían mi estado de ánimo como siempre hacía. Luego me guió hacia la izquierda, hacia la cocina. Ayúdame con la salsa de arándanos. Miré hacia la derecha al pasar por el pasillo. La puerta del armario, con su sencillo pomo de latón, estaba a 8 pasos. Podía ver el borde de un zapatero por el hueco debajo de la puerta. 8 pasos. Pero la mano de Silvia estaba en mi espalda, llevándome en la otra dirección. En la cocina, los del catering estaban preparando los aperitivos. Silvia lo había organizado todo. Calienta platos, servilletas de tela, la cubertería de plata buena. Esta no era una Nochebuena familiar normal. Era una producción. Miré por la puerta de la cocina hacia el salón. Ricardo estaba en su sillón junto a la ventana, mirando al vacío. Un vaso de coñac Cardenal Mendoza en la mano. A las 3 de la tarde. Hola, papá. Giró la cabeza, me vio, un destello de algo, y luego se fue. ¿Has venido?, dijo. No un me alegro. No un qué guapa estás. Solo una confirmación, como tachar un nombre de una lista. Los coches empezaron a llegar, puertas que se cerraban, voces en el porche. Aún no había llegado al armario. A las 3:15, la casa se estaba llenando. Primos que no había visto en un año. Los compañeros de golf de Ricardo, las amigas de Silvia de su club de lectura. 2 mujeres que no conocía. Ambas vestidas de forma demasiado elegante. Ambas riéndose demasiado fuerte de todo lo que decía Silvia. Esperé mi oportunidad. A las 3:20, Silvia estaba ocupada con el del catering por un cuenco de salsa. Laura estaba en el comedor ajustando las tarjetas con los nombres. Ricardo no se había movido de su silla. Me sequé las manos en un paño de cocina. Voy al baño. Dije a nadie en particular. El pasillo estaba vacío, solo abrigos en un perchero, un paragüero y, al final, el armario. Caminé a un ritmo normal, sin prisas. El corazón me latía en la garganta. Abrí la puerta del armario. Abrigos de invierno, bufandas en el estante superior y, en el suelo, los zapatos de mi abuela, sus mocasines ortopédicos beige y azul marino, ordenados, intactos desde su muerte. Nadie se había molestado en moverlos. Me arrodillé y metí la mano detrás de la última fila. Mis dedos rozaron el cartón. Polvoriento, frío. La esquina de una caja. La saqué. Era de un azul pálido. El logo de Nike medio borrado en la tapa.
No parecía nada especial. Una vieja caja de zapatos que debería haber ido a donaciones. Y esa era la clave. Mi abuela había escondido lo más importante en el lugar más corriente. Algo se movió dentro cuando la incliné. Ligero, un susurro de papel, y luego pasos. Laura apareció al final del pasillo. Ah, hola, Elena. ¿Todo bien? Empujé la caja hacia adentro. Sí, solo buscaba una percha. Asintió y siguió su camino. Conté hasta 10 y saqué la caja de nuevo. Esta vez, no la volví a meter. La escondí detrás del viejo abrigo de invierno de mi abuela, el largo de lana que todavía colgaba en la percha más alejada, todavía con un leve olor a su agua de lavanda. Cerré la puerta del armario y volví a la cocina. Silvia levantó la vista del horno. «Has tardado». Había cola para el baño. Me miró un segundo. Luego volvió al cordero. Mi corazón latía con fuerza, pero la caja estaba a salvo, y recé con una intensidad feroz para no tener que abrirla nunca. A las 4, Silvia llamó a todos a la mesa, y vi lo que había estado preparando. Tarjetas con los nombres, impresas en cartulina color crema con pequeñas hojas doradas prensadas en las esquinas. Debió de pasar horas en ellas, o pagó a alguien para que las hiciera. Ricardo estaba en la cabecera, Silvia a su derecha, Laura a su izquierda, en el lugar que en tiempos de mi abuela siempre había sido para el hijo mayor. Encontré mi nombre al final de todo, entre mi primo Oliver de 7 años, y una mujer llamada Begoña que resultó ser la instructora de pilates de Silvia, 32 sitios. Esto no era una cena familiar, era un tribunal, y el jurado ya estaba sentado. La tía Raquel llegó a las 4:05. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Silvia se agudizó por un segundo antes de volver a su tono de anfitriona. «Raquel, qué sorpresa». «Ya lo creo», dijo Raquel. Cogió una silla del recibidor y la colocó entre dos primos cerca del centro de la mesa. Nadie se opuso. No se le discute a Raquel Serrano. Tiene 78 años. Mide 1,57 m y tiene una mirada que podría detener el tráfico. Ricardo se levantó para dar la bendición. Se aclaró la garganta y se agarró al respaldo de su silla. Esta casa ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones. A mamá le habría encantado que estuviéramos todos aquí. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la mesa, pasó por encima de mí y siguió. Todos los que pertenecen aquí. Sentí la mirada de Raquel sobre mí desde 6 sillas de distancia. Debajo de la mesa, la mano de Silvia estaba en el brazo de Ricardo. Un ligero apretón, un asentimiento tan sutil que no lo habrías notado si no estuvieras mirando. Yo estaba mirando. Ricardo cogió su cuarto coñac. No eran ni las 4:30. El padre Miguel, sentado a la derecha de Silvia. Un invitado de honor. Juntó las manos e inclinó la cabeza. Todos inclinaron la cabeza. Yo no. Estaba mirando la puerta del armario del pasillo. El cordero estaba trinchado. Los platos se llenaron. El bullicio de 32 personas comiendo y hablando se asentó sobre la mesa como una niebla cálida. Durante 45 minutos, no pasó nada. Silvia contó una larga historia sobre el ascenso de Laura. Jefa de zona a los 23 años, la más joven en la historia de la empresa. La gente aplaudió. Ricardo sonreía. Luego, la mujer de alguien, creo que Carolina, la mujer de mi primo Diego, se giró hacia mí desde el otro lado de la mesa. «¿Y tú, Elena, cómo va el hospital?» Antes de que pudiera responder, Silvia se inclinó hacia adelante. Dulce, amable. «Oh, Elena es muy suya. Siempre ha sido tan independiente». Dijo la palabra como si significara otra cosa. «Estoy bien, gracias por preguntar», dije. «Me mantiene ocupada». La conversación siguió durante unos 3 minutos. Mi tío Carlos, después de 2 cervezas, miró a mi padre desde el otro lado de la mesa. «Ricardo, ¿estás bien? Pareces pensativo». Mi padre se quedó mirando su plato. «Estoy bien». Silvia le puso la mano en el brazo. Se inclinó, pero su susurro fue uno de esos susurros de escenario, perfectamente audible para cualquiera que prestara atención. «Está bien, cariño. No tienes que llevar esta carga solo esta noche». Sentí que mi espalda se enderezaba.
Raquel dejó el tenedor. Dejad que el hombre coma en paz. Silvia miró a Raquel como un gato mira una puerta cerrada. Raquel, esto es un asunto de familia. Yo soy familia. 3 segundos de silencio. El tipo de silencio en el que de repente todo el mundo se interesa mucho por su puré de patatas. Entonces Ricardo cogió su vaso de coñac y se lo bebió de un trago. Lo dejó sobre la mesa con un golpe. El sonido cortó el murmullo de la mesa como un disparo. Todas las cabezas se giraron. Apartó la silla y se puso de pie. Mi padre, en la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en la madera. La postura de un hombre que intenta mantener el equilibrio. La mujer de alguien dijo: Ricardo, siéntate. Come un poco de turrón. No se sentó. He estado cargando con algo durante mucho tiempo. Dijo. Su voz era áspera, arrastaba las palabras, estaba empapada de conhaque y deu eco de las palabras de Silvia durante 18 años. Es independiente porque en realidad no forma parte de esta familia. Las palabras golpearon como una bofetada. Carolina dejó de masticar. Diego dejó el tenedor. Carlos, ¿de qué estás hablando, Rich? Mi padre me miró directamente a los ojos. Y lo vi, por una fracción de segundo. El padre que recordaba de antes, el que me llevaba a hombros por el huerto de manzanos. Tenía los ojos llorosos, la mandíbula apretada, y pude ver que en el fondo sabía que lo que estaba a punto de decir estaba mal. Pero lo dijo de todos modos. No voy a fingir más. No es mi hija. Margarita no fue fiel. Lo sé desde hace años. La habitación se rompió. Un plato chocó contra otro. Oliver, el de 7 años, justo a mi lado, tiró de la manga de su madre. ¿Por qué grita el tío Ricardo? Mis 2 tías se levantaron al unísono y empezaron a recoger los platos. No porque fuera la hora, sino porque no sabían qué más hacer con las manos. Alguien al final de la mesa, no pude ver quién, sacó un teléfono y lo sostuvo bajo la mesa, grabando o enviando mensajes. No lo sé. Mi tío Carlos se levantó de la mesa y salió al porche sin decir una palabra. Silvia se llevó un pañuelo a los ojos, y al mirar atrás, reconstruyendo los hechos, me di cuenta de que ya tenía ese pañuelo en la mano antes de que mi padre se levantara. Lo había estado sujetando todo el tiempo. Me quedé helada. 10 segundos, 15, la pausa más larga de mi vida. Mis manos temblaban en mi regazo. Me escocían los ojos. Sentí que toda la habitación me miraba, esperando que llorara, que gritara, que saliera corriendo. Y entonces lo sentí. El relicario, el collar de mi abuela, cálido contra mi pecho, puse mi servilleta sobre la mesa. Aparté mi silla. Las patas rasparon el suelo de madera, y en el silencio, sonó como una puerta abriéndose. Me puse de pie. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, también más firme. No porque estuviera tranquila, sino porque todo dentro de mí se había quedado quieto, como el aire antes de una tormenta. Si vamos a ser sinceros esta noche. Papá. Entonces seamos todos sinceros. Me alejé de mi silla. La habitación me siguió. 31 pares de ojos girando. Tenedores suspendidos en el aire. Servilletas congeladas a medio camino de limpiar. El único sonido era el de mis zapatos sobre el suelo de madera. Un paso, 2, pasando por las sillas vacías, pasando por mi primo Diego y su mujer, pasando por la instructora de pilates de Silvia, que ya estaba buscando su bolso. Elena, ¿a dónde vas? La voz de Silvia, todavía dulce, pero con una grieta de pánico debajo. Nunca antes había oído esa grieta. No respondí. El armario del pasillo estaba a 10 pasos. Lo alcancé. Abrí la puerta. Y el olor de mi abuela me golpeó. Lavanda, lana y el tenue olor a cedro de los viejos zapateros. Metí la mano detrás de su abrigo de invierno. Mis dedos se cerraron sobre la caja. Polvorienta, ligera, corriente. La apreté contra mi pecho y volví al comedor. 31 caras. La luz de las velas. El cordero medio comido en el centro de la mesa como un adorno grotesco para la peor noche de mi vida. Silvia estaba de pie. ¿Qué es eso? Toda la dulzura había desaparecido. Su voz era fría, dura, y sus ojos, abiertos de par en par,
estaban fijos en la caja de zapatos azul. La reconoció. Pude verlo. Los 2 años que había pasado registrando esta casa después de la muerte de mi abuela. Cada cajón, cada estantería, cada armario, y no había encontrado nada porque buscaba algo importante, y mi abuela lo había escondido dentro de algo corriente. Raquel se sentó en su silla, su voz baja y firme, la misma que había usado con estudiantes rebeldes durante 40 años. Silvia, siéntate. Silvia no se sentó, pero tampoco se movió hacia adelante. Puse la caja sobre la mesa. Entre la compota de arándanos y las velas, quité la tapa. Encima, doblada una vez, sellada en una funda de plástico transparente, había una carta, la caligrafía de mi abuela, temblorosa pero inconfundible. Silvia se movió rápido, no hacia la caja, sino hacia su público. Se giró hacia la sala, con las palmas de las manos hacia arriba, las lágrimas ya fluyendo. La actuación fue instantánea, fluida, como si la hubiera ensayado en un espejo. Esto es exactamente lo que le dije a Ricardo. Vino aquí con un plan. Su voz se elevó. Ha estado celosa de Laura desde el primer día. No soporta que esta familia haya seguido adelante sin ella. Se apretó el pañuelo en la garganta, un gesto de delicadeza y angustia. He dado 18 años de mi vida a esta familia. 18 años, ¿y esto es lo que recibo? Un par de personas se movieron incómodas en sus sillas. Begoña, la amiga de Pilates, asintió con simpatía. Pero la mayoría de la gente miraba la caja, no a Silvia. Quizás deberíamos. Empezó una de mis tías. Estoy tranquila, espetó Silvia. La máscara se cayó por un segundo. Luego se recompuso, suavizó el rostro, se apretó el pañuelo en los ojos. Ricardo seguía de pie, agarrado al respaldo de su silla como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Elena, siéntate. No empeores las cosas. Lo miré. A mi padre. El hombre que me había llevado a hombros por los huertos de manzanos. El hombre que había dejado que una extraña borrara a mi madre de su propia memoria. Yo no estoy empeorando las cosas, papá. Yo no he empezado esto esta noche. Silvia me señaló. ¿Lo ves? Siempre lo convierte en un ataque contra ella. Silvia. Cállate. La voz de Raquel sonó en la habitación como una campana. No fuerte, pero definitiva. Déjala hablar. La madre de Oliver cogió a su hijo y lo llevó al salón. Las 2 amigas de Silvia se miraron. La habitación se estaba encogiendo, no en tamaño, sino en paciencia. Saqué la carta de la funda de plástico. La desdoblé. La letra de mi abuela se nubló por un momento a través de mis ojos llorosos, y parpadeé hasta que se aclaró. Empecé a leer. Mi querida Elena. Se me quebró la voz al decir su nombre. Tragué saliva. Y empecé de nuevo. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que las cosas han ido tan mal que no tienen remedio. Siento no estar ahí para ayudarte a superar esto. Lo intenté, pero Silvia es paciente, y tu padre es débil. Un sonido vino de la mesa. Alguien, creo que mi tía Carolina, contuvo la respiración. Tu madre, Margarita, amó a tu padre hasta el día de su muerte. Fue fiel. Fue buena. Las cosas que Silvia ha susurrado sobre ella, las he oído todas. Todos las hemos oído. Tuve que parar, respirar. Las palabras eran de mi abuela, pero la rabia detrás de ellas era mía. Rabia por mi madre, que no podía defenderse, que llevaba 19 años muerta, y todavía era llamada mentirosa por una mujer que ni siquiera la conoció, y no iba a permitir que una mujer muerta fuera calumniada en su propia casa. Marcos, mi primo, se reclinó en su silla y se tapó la boca con la mano. En esta caja, he dejado lo que he podido reunir. No para vengarte, Elena, sino por la verdad, porque la verdad es lo único que nadie te puede quitar. Dejé la carta. Me temblaban las manos. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Podía oír el parpadeo de las velas. La voz de Ricardo era débil. Al final, mi madre estaba confundida. No sabía quién era. Raquel lo interrumpió sin levantar la voz. Leonor era más lúcida a los 80 que la mayoría de la gente en esta sala, Ricardo, incluido tú. Silvia se cruzó de brazos.
Las divagaciones de una anciana. Esto no prueba nada. Raquel me miró. Sus ojos firmes. Seguros. Exactamente como los de mi abuela. Hay más en esa caja. Elena. Sigue. Metí la mano en la caja y saqué el segundo sobre. Era de papel manila, amarillento en los bordes. El logo de Genómica Ibérica estaba impreso en la esquina superior izquierda. Una doble hélice en tinta azul ligeramente desvaída. La letra de mi abuela en el frente decía, La verdad. Leonor, 2019. En 2019, dije, la abuela organizó un chequeo de salud familiar. Las enfermedades cardíacas son hereditarias en los Serrano. El abuelo murió de una enfermedad coronaria a los 61. Quería que todos nos hiciéramos pruebas. Miré a mi padre. Papá, tú diste una muestra de sangre. Yo también. Todos firmamos los consentimientos en la consulta del doctor Pérez. Ricardo frunció el ceño. Lo recordaba. La abuela pidió al laboratorio que hiciera una prueba de paternidad con esas mismas muestras. Me lo dijo. Di mi consentimiento. Abrí el sobre, saqué una sola hoja de papel, la sostuve donde la luz de las velas podía iluminarla. Probabilidad de paternidad, ley. 998%. No hubo un jadeo colectivo en la habitación. Eso solo pasa en las películas. La realidad fue peor. Un silencio espeso, como si el aire hubiera sido succionado de algo. Diego se inclinó hacia adelante para ver el papel. La mano de Carolina fue a su pecho. Marco se levantó de su silla, dio 3 pasos hacia la ventana y se detuvo, mirando a la nada. Soy tu hija, papá. Mi voz no tembló esta vez. Era baja y firme y más triste de lo que esperaba. Siempre lo he sido. Cualquiera podría falsificar eso. Yo misma llevé a Leonor en coche a Genómica Ibérica, dijo Raquel desde su asiento, tranquila como una roca. El laboratorio almacena las muestras. Tienen registros. Llámalos, Silvia, llámalos ahora mismo. Puse el papel boca abajo sobre la mesa junto a la salsa de arándanos. No es un documento judicial, dije. Pero es de un laboratorio certificado con muestras archivadas. Y si alguien en esta sala tiene alguna duda, papá, mañana puedes ir a cualquier clínica y lo haremos de nuevo. Yo pagaré. Nadie dijo nada. Mi padre miró el papel como si fuera un espejo de algo que no quería ver. Mi padre cogió el informe del laboratorio. Le temblaban tanto las manos que el papel crujía. Lo leyó y lo releyó. Luego lo dejó y miró a Silvia. No era la mirada de un marido a su mujer. Era la mirada de un hombre a una puerta cerrada que acaba de darse cuenta de que él mismo construyó. Me lo dijiste. Su voz era apenas un susurro. Me dijiste que no era mía. La barbilla de Silvia se levantó. Ricardo, lo creía. Margarita era mi mujer. La palabra salió de su boca como si algo se hubiera desgarrado. Las 2 tías se detuvieron en la puerta de la cocina, con los platos en las manos. Y glicó Elena es mi hija. Y acabo de decir delante de todos. Se sentó. No a propósito. Sus piernas simplemente cedieron. Hundió la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían. Yo estaba a 6 pasos. Lo suficientemente cerca para tocarlo. Todos los instintos que había construido durante 18 años. Sé buena, sé paciente, ve hacia él, hazlo más fácil. Tiraban de mí como una corriente. Mis pies querían moverse. Mis manos querían alcanzarlo. Pero no me moví. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí primero. La silla de Laura se apartó suavemente. Se levantó sin mirar a nadie. Caminó hacia la puerta principal y desapareció en el porche. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Silvia seguía de pie, todavía actuando, pero su público se había vuelto en su contra. Ricardo, te está manipulando. Cállate. Lo dijo mi padre sin levantar la cara de las manos. Una palabra, dirigida a la mujer a la que había elegido por encima de mí durante 18 años. Pero sentada en ese comedor, viéndolo romperse, no sentí ninguna victoria. Sentí el peso de todos los años que esa palabra había tardado en llegar. 18 años tarde para una sílaba. Las velas parpadeaban. El cordero se quedaba.
Y yo todavía tenía una cosa más en la caja. Metí la mano en la caja por última vez. El último artículo era una fotocopia. 4 páginas grapadas en la esquina, con la letra de mi abuela en los márgenes. El original está en el bufete de Aldecoa y Asociados, dije. Esta es una copia. Pero esto es lo que ella quería que todos supieran. Leí el pasaje relevante en voz alta. Mi voz era tranquila ahora. No porque no temblara por dentro, sino porque las palabras de mi abuela merecían ser escuchadas con claridad. Yo, Leonor María Serrano, en pleno uso de mis facultades mentales, modifico mi última voluntad y testamento con el siguiente codicilo. Lego la casa en la calle del Roble, número 14, a mi nieta, Elena Margarita Serrano, en propiedad total e incondicional. Alguien susurró. Dios mío, no pude oír quién. Continué. Mi hijo, Ricardo, ha estado sujeto a una influencia indebida en sus decisiones relativas a su primogénita. Lego la casa a Elena para asegurar que siempre tenga un lugar al que pertenecer. La cara de Silvia no se sonrojó. Se puso blanca. El color se drenó de su rostro como el agua de un lavabo. Eso no es verdad, dijo. Ricardo me dijo que Leonor se lo había dejado todo a él. La voz de Raquel intervino, todavía sentada, todavía tranquila. Porque escondiste las cartas del bufete de abogados, Silvia. El señor Aldecoa envió 2 notificaciones a esta casa. Nadie respondió. Hizo una pausa. Me lo dijo él mismo. La habitación se giró hacia Silvia como una veleta en un viento cambiante. No de repente, pero sí de forma segura. Ricardo levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados. Su voz era ronca. Escondiste el testamento de mi madre. Silvia cogió su bolso de detrás de su silla. Su boca se abrió, luego se cerró. Por primera vez en 18 años, Silvia Serrano no tenía nada que decir. La voz de Raquel la siguió hasta la puerta. Puedes irte, Silvia, pero la verdad se queda. Silvia se detuvo en el umbral, con el bolso apretado contra el pecho como un escudo. Se giró una última vez. Esperaba veneno. Lo que obtuve fue peor. Una súplica, disfrazada de indignación. Estáis cometiendo un error, todos vosotros. Le di los mejores años de mi vida a esta familia. Marcos, que había estado junto a la ventana con los brazos cruzados desde los resultados del ADN, negó lentamente con la cabeza. Silvia, ya basta. 3 palabras. Pero el cansancio en su voz, la decepción, pesaban más que cualquier discurso. Una de mis tías cogió un plato y entró en la cocina sin mirar a Silvia. La otra tía la siguió. Sin drama, sin confrontación, solo un final. El tipo de final que las mujeres del centro de España dan a las cosas al negarse silenciosamente a permanecer en la misma habitación. Silvia miró a Ricardo. ¿Vienes? Él seguía en su silla, todavía sosteniendo el informe del laboratorio. No levantó la vista. Necesito un minuto, Ricardo. No. Silvia se fue. El taconeo de sus zapatos resonó en los escalones del porche. El portazo de un coche. El arranque de un motor. El crujido de la grava al salir, marcha atrás del camino. Y luego, silencio. 30 personas en un comedor. Velas parpadeando. Comida enfriándose. Nadie sabía qué hacer a continuación porque no hay un libro de etiqueta para esto. No hay un capítulo sobre qué plato servir después de que las mentiras de tu madrastra hayan sido expuestas en la mesa. El padre Miguel dobló cuidadosamente su servilleta. Creo que la familia necesita un poco de espacio, dijo. Y un par de amigas de Silvia y los compañeros de golf asintieron en silencio, recogiendo abrigos y murmurando despedidas. Salí al porche a tomar aire, y allí encontré a Laura. Estaba sentada en el escalón superior, con los codos sobre las rodillas, mirando el camino donde las luces traseras del coche de su madre acababan de desaparecer. Estaba llorando, pero no por Silvia. Lloraba por el profundo y sísmico dolor de darse cuenta de que la vida que había vivido, la familia que creía tener, se había construido sobre una base envenenada por su propia madre durante 18 años, y esa base acababa de agrietarse. A las 7, la casa estaba casi vacía. Unos pocos familiares se quedaron en la cocina, envolviendo las sobras en papel de aluminio, hablando en voz baja.
Raquel lavaba los platos en el fregadero como si fuera un jueves cualquiera. Manos firmes, agua caliente, sin movimientos desperdiciados. Me senté en el último escalón, con el teléfono en la mano. Marqué el número impreso en el membrete del codicilo. Gerald Aldecoa, abogado. Sonó 4 veces. Buzón de voz. La voz de un hombre mayor. Lenta. Ha llamado al despacho de Gerald Aldecoa. Estamos cerrados por las fiestas. Por favor, deje un mensaje y le devolveremos la llamada el próximo día laborable. Me pegué el teléfono a la oreja e intenté mantener la voz firme. Señor Aldecoa. Soy Elena Serrano, la nieta de Leonor Serrano. He encontrado la caja. Necesito hablar con usted. Por favor, llámeme. Colgué, mirando la pantalla. Nada, la validación tendría que esperar. Ricardo seguía en la mesa del comedor. Ahora solo. Las sillas habían sido recogidas a su alrededor, pero él no se había movido. Parecía un hombre sentado entre los escombros de algo que había ayudado a demoler. Pasé junto a él de camino a las escaleras. Y luego me detuve. Me quedo aquí esta noche, papá, en la habitación de la abuela. Hablaremos del resto más tarde. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos y viejos, mucho más de 58 años. Elena, yo. Esta noche no, papá. Me agarré a la barandilla. Esta noche no. Subí las escaleras hasta la habitación de mi abuela, abrí la puerta, la banda, la colcha que había tenido desde 1987. En la mesilla de noche, una foto enmarcada de mi madre, joven y sonriente en el jardín trasero. Silvia había quitado todas las demás fotos de Margarita de la casa, pero nunca había entrado en esta habitación. Me tumbé en la cama de mi abuela, con la caja de zapatos azul vacía apretada contra mi pecho. Había hecho su trabajo. Pero no dormí, no por el silencio, sino por la pregunta que daba vueltas en mi cabeza como un pájaro que no se posa. ¿Por qué hicieron falta 18 años, y un trozo de papel para que mi padre me viera? El teléfono sonó a las 8:14 de la mañana siguiente. Estaba despierta. No había dormido mucho. La habitación estaba fría y gris. Como son las mañanas de finales de diciembre en la sierra. Respondí al segundo tono. Señorita Serrano, soy Gerald Aldecoa. Recibí su mensaje. Su voz era cálida, tranquila, la voz de un hombre que había ejercido la abogacía durante 40 años y nunca había dicho una palabra deprisa. Esperaba esta llamada, dijo. No hoy específicamente, pero tarde o temprano. Su abuela me dijo que llegaría. Me senté, me eché la manta sobre los hombros. ¿Es real? ¿El codicilo? Es válido. Sí. Leonor lo firmó en mi despacho el 14 de septiembre de 2020. 2 testigos, ambos de mi personal, sin parentesco con la familia, lo presenciaron. También firmó una declaración de capacidad, y yo mismo anoté su estado mental en el momento de la firma. Hizo una pausa. Envié 2 notificaciones a la casa después de su fallecimiento. Ambas quedaron sin respuesta. Lo que me hizo sospechar de interferencia, pero no tenía pruebas hasta ahora. Silvia las interceptó, dije. Eso encaja con mis sospechas, y es algo que el juzgado de sucesiones se tomará muy en serio. Solté un suspiro. Se sintió como si algo se hubiera desenredado en mi pecho. ¿Qué hago ahora? Venga a mi despacho el lunes. Presentaremos el codicilo ante el juzgado de sucesiones. Puede llevar algunas semanas, incluso meses, pero el papeleo es sólido como una roca. Elena. Su abuela se aseguró de ello. Miré por la ventana hacia el patio trasero, el jardín de mi madre, ahora cubierto de maleza, principalmente tallos secos y tierra desnuda. Pero el seto de boch que había plantado hacía 25 años seguía allí. Gracias, señor Aldecoa. No me des las gracias a mí. Una pausa. La voz se suavizó. Dale las gracias a Leonor. Ella hizo todo el trabajo duro. Colgué, dejé el teléfono sobre la manta, me tapé los ojos con las manos hasta que las lágrimas dejaron de asomar. Luego bajé a hacer café porque el mundo sigue girando incluso cuando se rompe. 2 semanas después. Así es como quedaron los escombros. Silvia contrató a un abogado. El abogado revisó el codicilo, los 2 testigos independientes, la certificación notarial,
la declaración de capacidad, los registros del condado, y rechazó el caso. No había nada que discutir. Mi abuela había construido su papeleo como una fortaleza. Luego Silvia llamó al padre Miguel. Sugirió que se sentara conmigo para hablar de perdón y unidad familiar. El padre Miguel le dijo, educada pero firmemente, yo estuve allí, Silvia. Creo que no es Elena quien necesita consejo en este momento. En la iglesia, la red de susurros se invirtió. Durante 18 años, Silvia había sido la devota segunda esposa. La mujer que rescató a Ricardo de su dolor. De repente, la gente empezó a recordar cosas. Pequeños momentos, comentarios casuales que ahora parecían diferentes en retrospectiva. Siempre interrumpía a Elena en las fiestas. ¿Recuerdas la vez que olvidó invitarla a la obra de Navidad? La comunidad que había asentido a la versión de Silvia durante casi 2 décadas estaba ahora reescribiendo silenciosa e incómodamente la narrativa. Mi teléfono se llenó de mensajes. Marcos, tu abuela estaría tan orgullosa. Tía Carolina. Siento no haberme dado cuenta antes. Unos pocos guardaron silencio. No los culpo. Lleva tiempo admitir que te han engañado. El señor Aldecoa llamó con una información más. Las notificaciones interceptadas. El hecho de que Silvia no respondiera a la correspondencia legal relativa a la herencia. Podría ser denunciado al juzgado de sucesiones. El tribunal podría sancionarla, incluso prohibirle participar en cualquier procedimiento futuro relacionado con la herencia. Decidí no seguir adelante. Quería la casa y la verdad. Era suficiente. Y luego el párroco me llamó en privado. Y me dijo algo que nunca esperé. Hace 3 años, dijo, tu abuela vino a verme. Me pidió consejo sobre la redacción del codicilo, si era lo correcto. ¿Qué le dijiste? Le dije que siguiera su conciencia, y se sentó en la misma silla en la que probablemente estás sentada ahora y dijo, mi nieta va a necesitar una armadura algún día. Esto es lo mejor que puedo forjar. Apoyé el teléfono en mi frente, y lloré por primera vez desde Nochebuena. Laura llamó un domingo, 3 semanas después de Nochebuena. Estaba en la mesa de mi cocina, calculando si podía permitirme una excedencia no remunerada para el proceso de sucesión, cuando su nombre apareció en el teléfono. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Luego respondí. Hola Laura. Hola. Su voz era pequeña. Más joven que sus 23 años. ¿Tienes un minuto? Sí. 4 segundos de silencio. Dejé que se prolongara. Creo que sabía que algo iba mal, dijo, lentamente, como si colocara cada palabra sobre una superficie y comprobara si aguantaba el peso. Simplemente no quería mirarlo. Cerré mi portátil, dándole el silencio que necesitaba. Vi cómo te trataba mi madre, vi cómo papá dejó de mirarte, y simplemente me quedé con las partes buenas para mí. La habitación. La matrícula. El sitio en la mesa. Contuvo el aliento. Me dije a mí misma que no era mi problema. Que era entre tú y tu padre. Pero eso no era verdad, ¿verdad? No, dije. No lo era. Un largo silencio, un sollozo. Mamá sigue llamándome. Dice que le robaste la casa, que Leonor estaba senil, que manipulaste a todo el mundo. ¿Qué crees tú? La pausa más larga de la llamada. Luego, muy bajo. Creo que Leonor era la única persona honesta en esa casa. No me apresuré a consolarla. No eché más leña al fuego. Tenía 23 años. Y la historia en la que había vivido. La historia en la que su madre era la heroína y yo era la intrusa resentida. Se había derrumbado. Ese tipo de ajuste de cuentas no necesita consejos. Necesita espacio. Aprecio que digas eso, Laura. Debe de ser difícil. No sé qué pasará ahora. No voy a decirte qué hacer con tu madre. Ese es tu camino. Pero si quieres hablar, solo nosotras dos, sin bandos, cogeré el teléfono. Vale. Vale. Colgamos. Fue la conversación más corta y honesta que habíamos tenido nunca. Mi padre pidió que nos reuniéramos en una cafetería. Territorio neutral. Acepté. Él ya estaba allí cuando llegué. Mesa de esquina. Un café americano intacto. Tenía las manos ahuecadas alrededor de la taza como si intentara calentarse desde dentro. Parecía 10 años más viejo que en Nochebuena.
Estuve mirando fotos antiguas anoche, dijo antes de que me sentara. Tienes los ojos de mi madre. La sonrisa de Margarita. Tragó saliva. ¿Cómo pude olvidarlo? Me quité el abrigo, lo colgué y me senté frente a él. No lo olvidaste, papá. Elegiste creer a otra persona. Se encogió ligeramente. Nada dramático, solo un ligero fruncimiento de cejas. Como el sol en una herida. Empezó 6 meses después de la boda. Dijo. Silvia me dijo que había encontrado viejos mensajes en el teléfono de Margarita. Dijo que no quería hacerme daño, pero que creía que merecía saberlo. Se quedó mirando su café. Margarita ya no estaba. No podía decirme que no era verdad. Y ahí estaba. La parte más cruel de toda la estrategia de Silvia. Atacó a alguien que no podía defenderse. Podrías haber hecho una prueba de ADN en cualquier momento de los últimos 18 años. Papá. 100 euros, 3 días. Tenía miedo. No tenías miedo de que demostrara que ella tenía razón. Mantuve mi voz firme. Se lo debía. Tenías miedo de que demostrara que estaba equivocada. Porque entonces tendrías que enfrentarte a lo que me habías hecho. La cafetería bullía a nuestro alrededor. El ruido de una licuadora, risas, la vida normal. Continuando. Lo siento, Elena. No estoy lista para perdonarte, papá. Quizás algún día, pero no será porque pidas perdón hoy. Será porque realmente cambies. Asintió. No discutió. Era algo. La casa es mía ahora. La abuela se aseguró de ello. No la voy a vender. No te voy a echar. Pero las mentiras de Silvia ya no son bienvenidas en esa casa. Y si quieres estar en mi vida, te lo tendrás que ganar. A partir de ahora. Dejé dinero para ambos cafés sobre la mesa. Caminé hacia la puerta. No miré atrás. No por crueldad, sino por autopreservación, porque si me hubiera girado y lo hubiera visto llorar, podría haberme sentado y haber empezado todo el ciclo de nuevo. Y estaba harta de ese ciclo. Un mes después de Nochebuena, el papeleo de la sucesión se puso en marcha. El señor Aldecoa dijo que todo iba sobre ruedas. Unas semanas, quizás 2 meses, y la transferencia de la propiedad estaría completa. Mientras tanto, empecé a ir a la casa los fines de semana, no para reclamarla, sino para recordarla. Pasé un sábado entero limpiando la habitación de mi abuela. En su armario, encontré 3 cajas de zapatos, normales, no azules, llenas de fotos. Elena a los 2 años, a hombros de Ricardo en la feria del pueblo. Margarita en el jardín, con tierra en las rodillas, sonriendo a la persona que sostenía la cámara. Leonor abrazándome el día de mi graduación. Su cara, la sonrisa más orgullosa que he visto nunca. Llevé las fotos abajo. La pared del salón, la pared sobre la chimenea, estaba desnuda. Años atrás, Silvia había reemplazado todas las fotos familiares con su propia selección. Paisajes, grabados genéricos, nada con caras. Colgué la de Margarita primero, en el centro, mi madre, a los 30 años. En el patio trasero con el sol en el pelo. Luego, la de Leonor a su lado. Las 2 mujeres que me amaron cuando el mundo lo hizo difícil. Llamé a Raquel desde la cocina. Gracias por cumplir tu promesa, tía Raquel. Oh, vamos. Su voz se quebró. Ella estaría tan orgullosa, cariño. No solo te defendiste a ti. Defendiste a Margarita. Ricardo seguía en la casa, durmiendo en una habitación de la planta baja. A prueba, había dicho Elena. Silvia no podía pisar la propiedad. Él había aceptado sin rechistar. Había empezado a ver a un terapeuta. El padre Miguel se lo había recomendado. Si eso cambiaría algo, no lo sé. Ese es su camino. Esa noche, en el frío de diciembre, me senté en el porche, bebiendo té caliente, el mismo porche en el que mi abuela se había sentado durante 51 años. En el cajón de su mesilla de noche. Encontré un último trozo de papel. No era un documento legal, no era una prueba, solo una nota en su caligrafía. Elena, la casa son solo madera y paredes. El hogar eres tú, te quiero, abuela. La doblé y la puse en mi cartera, detrás de mi carnet de conducir, para que cada vez que buscara algo corriente, la sintiera.
No gané esa noche. No hay victoria cuando tu propio padre te llama extraña delante de tu familia, pero dejé de perder. Dejé de permitir que el silencio se confundiera con la aceptación. Dejé de permitir que las mentiras de otros definieran quién era yo. Dejé de prenderme fuego para mantener caliente la casa de otros. Y resultó que la casa era mía desde el principio. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, el favoritismo, los susurros, la sensación de ser borrado en tu propia familia, quiero que sepas que no estás loco. Es real. Y no tienes que ganarte el amor al que tenías derecho por nacimiento. Mi abuela me enseñó eso. No con un sermón. No con una confrontación. Sino con una caja de zapatos azul escondida detrás de sus viejos zapatos. Con una carta que defendía el honor de mi madre muerta. Con una verdad que fue lo suficientemente valiente como para guardar cuando yo era demasiado joven para llevarla yo misma. Ahora, cuando el polvo se ha asentado y puedo ver las cosas con claridad, he aprendido esto. El tiempo no es perdón. El perdón requiere un cambio. Y los límites no son muros. Son puertas con cerraduras. Tú decides quién tiene la llave. Todavía quiero a mi padre. Estoy aprendiendo a perdonarlo. Hay días en que creo que sí. Hay días en que me siento en el porche de mi abuela y vuelvo a tener 13 años, de pie junto a una tumba. Y el perdón parece un idioma extranjero. Pero nunca más le rogaré a nadie que me devuelva mi propio amor. Esta es mi casa ahora. 3 generaciones de mujeres serrano la han mantenido. Mi abuela, mi madre y ahora yo. Y por primera vez en 18 años. Siento que pertenezco a algún lugar. Si la historia de Elena te recuerda a alguien, o a ti mismo, deja un comentario. He establecido mis límites. Y si crees que alguien necesita escuchar esto esta noche, compártelo. Hay otra historia esperándote en la descripción sobre una madre que se presenta en la boda de su hija con una